Finaliza la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 2023 y Max Verstappen se hace con la pole. Complicadas situaciones en pista, dificultades, lluvia, neumáticos de seco, intermedios. Increíble la fortuna que ha tenido Max Verstappen, que ha sabido sobreponerse con un coche superior. Y es que, por ejemplo, Checo Pérez se le ha visto que no le entraba el coche en curva, lo analizaremos todo. Fernando Alonso se ha tenido que conformar con una tercera posición cuando tenía prácticamente la segunda posición o incluso luchar por la pole ahí asegurado, pero una bandera roja le dejó fuera de la competición. Bienvenido a Sport Maniático, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con el resumen de una clasificación apoteósica, apasionante, increíble, vibrante. Me quedo sin calificativos y es que ha sido una jornada apasionante donde hemos visto los pilotos sacar las mayores de sus habilidades. Hemos visto un Fernando Alonso en plenas capacidades, sacando sectores lilas y sacando un muy buen rendimiento. Un Checo Pérez que no ha podido con el coche. Sainz ha tenido una penalización y todo debido a la dificultad que había en la visibilidad en pista. Una increíble locura que vamos a analizar poco a poco porque comenzaba la sesión de clasificación y se presumía que podía haber más lluvia y salían todos los pilotos rápidos a marcar tiempo y veíamos aquí como solo comenzar y había un indicio de bandera roja. Era Zhou, que tenía un problema que podía arreglar y se apretaba todo en la Q1, menos minutos y más tensión para los pilotos. Max Verstappen, que salía el primero y lo ha hecho en varias sesiones, marcaba un tiempo bastante fuerte en Q1 a 11 minutos de final y podemos ver cómo Checo Pérez salía con él y se quedaba casi a 2 segundos del piloto neerlandés. Ya os digo, mala sesión de Checo Pérez. El coche aparentemente no estaba bien calibrado, ni mucho menos como el de Verstappen. No hay una diferencia tan grande entre los dos coches, pero en futuros vídeos analizaremos lo que ha pasado. Aquí comentaremos por encima un poco la sesión de clasificación, pero hay muchos detalles que hay que entrar y para que no se haga el vídeo extremadamente largo, lo que vamos a hacer es analizarlo por encima para que sea divertido y ágil de ver. Bien, entonces venía Alonso y decía, Verstappen, que estoy aquí y te planto medio segundo. Y esto ha sido la tónica. Conforme le iban bajando el tiempo a Verstappen se iba superando. Y ahí venía Fernando Alonso con un buen ritmo. Los Ferrari un poquito más desdibujados, ya os digo, Carlos Sainz bastante agresivo. Me ha gustado mucho el tono de Carlos Sainz este Gran Premio en general. Un tono que realmente ha mantenido desde hace grandes premios donde se le pedía agresividad y al menos la hace y la tiene, aunque tenga accidentes en libres 3. Y aquí vemos como Checo Pérez se quedaba en tercera posición, una nueva vuelta, no podía con Max Verstappen y veíamos cómo también Checo bloqueaba, como os digo, lo analizaremos con tiempo. Y veíamos que los tiempos de Fernando Alonso y Max Verstappen eran superiores al resto. Y Fernando Alonso pues estaba intentando marcar cada vez vueltas más rápidas, pero sin arriesgar mucho. Se veía un Fernando Alonso confiado. Ha sido una lástima esto de la bandera roja, porque yo creo que podía haber alguna posibilidad de hacer la pole. Y aquí veíamos como los Ferrari también tenían su cosa que decir y venía aquí Sainz y se colocaba cuarto y veíamos también a Leclerc segundo. Parecía que los Ferrari podían competir también en clasificación, aunque en carrera parecía que se iban a quedar, pero ya dijimos que los viernes iban subiditos de motor y por lo tanto este sábado íbamos a ver un Alonso mucho más competitivo y es lo que ha pasado, ¿no? Y también, ya os dije, lo del pufo de Mercedes y obviamente se ha visto claramente que Mercedes ha sido un pufo y que no ha tenido posibilidad de igualar a Fernando Alonso ni mucho menos, iban muy descargados. Bien, Alonso iguala a Verstappen, porque ya os digo, iban Verstappen, Alonso, y Alonso cada vez le iba igualando. Fijaros aquí ya, Sainz se quedaba a un segundo y veíamos a Checo Pérez 11 y estábamos ya a punto de acabar la Q1. Le preguntaban a Verstappen cómo estaban las condiciones para los neumáticos de seco y Verstappen y se veía que aún no era posible. Veíamos como Sergio Pérez seguía a quinto. Y seguíamos con el final de la sesión donde quedaban eliminados Tsunoda, Gasly, Debris, Sargent y Zhou. Y veíamos como Checo Pérez se quedaba a 1.3 de Max Verstappen. Bien, ya os digo, una diferencia que vamos a analizar, pero que es totalmente increíble. Aquí podemos ver en la Q1 cómo van a sancionar a Sainz, no lo han sancionado aún, pero esto era Gasly en vuelta rápida, Sainz iba parado, ya veis que si sigue se lo come, ha tenido que seguir recto, solo con este fotograma ya sabéis que van a sancionar a Sainz, que además no tuvo una última vuelta buena. Bien, aquí vemos cómo Albon fue el primero en poner neumáticos blandos
enseñando la senda del camino, ¿no? Ahí vemos cómo marcaba parciales lilas y a Max Verstappen le plantaban rápido los neumáticos blandos. Alonso seguía con intermedios, lo podrían haber parado, pero decidieron que no, porque estaban mejorando el tiempo y bueno, pues eso seguía la sesión de clasificación. Y Fernando Alonso, pese a que el neumático blando parecía, ya os digo, aquí han habido algunas dudas, Checo Pérez también han habido algunas dudas por ahí. Aquí vemos ya como Checo Pérez iba décimo, cayendo en la clasificación entre las dudas de Red Bull, que explicaremos bien, y y veíamos como desde el box de Williams ni se lo creían. Albon, aprovechando la situación que había sido el primero que lo había hecho, había calentado neumáticos antes y se ponía primero en Q2. Aquí vemos como Checo, a falta de 6 minutos, le ponían los blandos. Aquí vemos como Checo estaba intentando luchar por entrar a la Q2. En ese momento estaba 11. Como os digo, todo esto lo analizaremos bien. Y A ver, un momento que se me ha descuadrado esto. Vale, aquí Checo con los blandos, luego le pusieron intermedios porque se puso a llover. Aquí podemos ver cómo salía con intermedios, ya estando en posición 11 a 5 minutos. Y obviamente Checo Pérez le decían por boxes, intenta apretar lo que puedas. Hay una oportunidad, pero no pudo ser. Checo Pérez no tenía el coche. Pese a eso, hubo una confusión ahí que vamos a analizar bien en futuros vídeos. Si no estás en el grupo de WhatsApp o Telegram, únete en la descripción porque hay mucho que analizar en esta clasificación. Y aquí vemos cómo se le quedaba a Checo la cara después de ver cómo quedaba en la zona de eliminación. Pero no solo Checo, sino que se quedaban, además de Checo, es que ha sido una Q2 muy sorpresa, se quedaba Leclerc, Checo y Stroll en posición 11, 12 y 13. Tres coches que podrían estar fácilmente luchando por la pole, se quedan en Q2 y se veía una Q3 con un Albon que estaba en primera posición. Bien, veíamos la cara de Checo Pérez, que aquí la podéis ver, no hacía cara de tener muchos amigos y comenzaba la Q3 y a Max Verstappen le importaba poco la temperatura de los neumáticos y a 1 minuto 23 era el primero de la fila para marcar tiempo antes que nadie. Se marcaba un 1.27.0, aquí veíamos como Alonso no podía con él por poco, cometiendo un error en el último sector, y aquí veíamos como a 7.27 del final se acababa la sesión, bandera amarilla. Max Verstappen marcaba el mejor tiempo, veíamos como Oscar Piastri estampaba el coche directamente contra las barreras y ya directamente esto fue una bandera roja, que fue una sesión de clasificación que podría haber acabado con mucha más emoción. Max Verstappen ha bajado el tiempo porque ha sido el último antes de entrar, antes de la bandera roja, y así quedaba con un Alonso con muchas esperanzas, que al final se quedaba tercero porque Hülkenberg también podía cerrar vuelta y se colaba nada una decimita cuando Alonso venía mejorando. Así que una auténtica lástima. Déjame en los comentarios qué piensas de esta sesión de clasificación tan intensa que hemos vivido y qué posibilidades hay para la carrera. Recordad que mañana la carrera va a ser en seco y lo que contará es el análisis que hicimos el viernes. No te voy a hacer spoiler, mira los vídeos resúmenes porque ahí te explico lo que va a pasar el viernes y son cosas muy buenas para nuestros pilotos hispanos en la Fórmula 1.